¿Usar el material? Sí, profesora. Buenos días. Sí, profesora. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, ¿qué les pareció? Está muy interesante. Me agrada. Sí, Sí. por ahí me dijeron. Muy dinámico, Ay, maestra, qué bueno, para gracias. entender el tema. Sí, muy bien. Es una manera, así como se le habla a los niños en un lenguaje sencillo, yo creo que nosotros podemos ubicarnos perfectamente como si fuésemos los niños, porque nosotros no conocemos el derecho agrario. Entonces necesitamos que en palabras sencillas nos digan cómo es, ¿verdad? Cómo se describe, cómo funciona y demás. Entonces, bueno, vamos a activar una participación, ¿verdad? Al ratito, en unos minutos, pero vamos a dar inicio precisamente con este contexto, llevados ya de la mano con el multirevisado artículo 27 y se empiezan a ustedes a percatar de que todo lo que hemos visto, bueno, pues tiene vigencia, aplicabilidad y bueno, pues lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos a ubicarnos entonces, ¿se acuerdan ustedes que la clase pasada, pues estábamos revisando las premisas básicas, ¿verdad? Contenidas en los primeros títulos de la ley agraria. Bueno, pues vamos a continuar ahora sí, específicamente a partir del numeral 9, donde ya nos hablan de manera puntual de lo que van a ser los ejidos. Porque dice, ok, bien. ¿Se observa la ley en pantalla? Es que no tengo el otro dispositivo a la mano, entonces, ¿sí lo observas? Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con las características legales de los ejidos. ¿Se acuerdan ustedes que los núcleos de población ejidales o comunales, ¿verdad? O ejidos, ¿verdad? Tienen que las características que veíamos nosotros, ¿de dónde? De la fracción que séptima del artículo 27, donde nos decían que tienen personalidad jurídica, decían, reconoce su existencia, ¿verdad? Y además que personalidad jurídica, es decir, sujeto de derechos y de obligaciones y patrimonio propio, porque son ¿qué? Propietarios de las tierras. Recuerden ustedes que es un proceso histórico donde había esta pugna por este reconocimiento formal. Transitamos precisamente de la necesidad fundamental de reconocerles que son los dueños de las tierras y que pueden hacer con ellas lo que legalmente les es permitido. ¿Sí? En ese sentido, nos vamos al numeral número 10, que nos dice, los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno. ¿Se acuerdan cuando en primeras clases establecimos la jerarquía normativa y empezábamos, ¿verdad? Artículo 27 y demás. Y llegábamos antes de usos y costumbres a lo que era precisamente el reglamento interno. Este cuerpo normativo es muy cercano a la gente, muy cercano a estas colectividades. Sin embargo, pues deberán cuando menos cubrirse un par de requisitos. ¿Para qué? Para su formalización. Todos los ejidos operan de acuerdo a las bases que devienen de dónde? De su reglamento interno. Aquí nos dice, su reglamento se inscribirá ¿dónde? En la autoridad registrar por la materia, Registro Agrario Nacional, y deberá contener, aquí es como parte ya de la definición, ¿qué es un reglamento interno? Bueno, pues establece las bases generales para la organización económica, sí, de manera protagónica, pero también social, del ejido, que se adopten libremente. Recuerde que se les reconoce como núcleos agrarios autónomos y tienen esta posibilidad de dar sus propias, de dictarse sus propias reglas de convivencia. No obstante, siempre deben ser apegados a la ley, ¿sí? Nos dice que cuando menos, dice aquí, deberán tener que vamos a decir, elementos. ¿Cuál es el primero? Requisitos para admitir nuevos ejidatarios. Y el segundo va a ser reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común. Si usted me pregunta, maestra, ¿un reglamento interno de un ejido se parece al otro? Le voy a decir, pues sí se parecen, tienen las mismas bases. Todos los reglamentos internos de ejido deberán contener por lo menos
dos bases. La primera, requisitos para admitir nuevos ejidatarios. La segunda, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común. Sin embargo, son diferentes porque cada núcleo agrario tiene una necesidad completamente diferente, ¿sí? Pero estas necesidades van a tratar de ser acotadas porque de hecho los reglamentos internos se tienen que actualizar. No crea usted que se quedan desde que fueron aprobados, ¿verdad? Porque esta inscripción en el registro agrario obedece a un aval jurídico de contenido. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno, pues obviamente lo hacemos nosotros, pero nosotros ejidatarios, pues no somos expertos en materia jurídica, pero no solamente nosotros lo podemos hacer, también lo puede hacer otra persona. Voy para allá. Permítame, por favor, mostrarle a manera de ejemplo cómo funcionan los reglamentos internos. Perdón. Resulta que tengo yo la participación directa, vinculación coordinada, como ya lo establecían desde los primeros o desde las premisas de esta ley, donde nos establece, bueno, el reglamento interno. Olvídese ahorita de estatuto comunal, que es lo mismo, pero en la comunidad agraria. Hablemos solo de reglamento interno del ejido. Este documento es de operación interna del ejido, sin más limitaciones que las que marca la propia ley. Sus disposiciones son de observancia, ¿qué? Obligatoria. Porque esta formalización en la inscripción lo hace que sea obligatorio, no porque sean reglas que solamente atañen a una colectividad, como que se dejan en la situación de si quieres observarlas, si puedes observarlas. No, son de carácter obligatorio. Y la violación de sus principios se sanciona de acuerdo al propio reglamento. Es decir, el cuerpo normativo establece, ¿verdad?, cuáles son esas conductas que deberán observarse, pero si no se observan, también nos establece cuáles serían esas consecuencias, ¿sí? No estamos, por supuesto, ante un escenario de derecho agrario punitivo, no, pero sí trae consecuencias. Si tú no colaboras, si tú no aportas, si no realizas trabajo, ¿qué consecuencias existen? A eso nos referimos, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a empezar a entender, ¿quién elabora el reglamento interno? 1, los propios ejidatarios o una comisión de ellos. 2, el comisariado ejidal o consejo de vigilancia, sus integrantes. Recuerde usted, tanto el comisariado como el consejo están integrados por propios ejidatarios del núcleo. Por lo tanto, conocen las necesidades, conocen esta interacción, ¿sí? Y me parece que son las personas más aptas y más avesadas para hablar de su contenido. Y aquí, muchachos, quiero decirles que todos los abogados que conozcan de derecho agrario tienen un área de oportunidad, porque dice que lo puede elaborar cualquier persona ajena al ejido. Particularmente, yo no pertenezco a un núcleo agrario, pero conozco un poquito la ley. No voy a decir que soy una experta, no, 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 eso no existe. Conozco la ley. Les puedo ayudar, ¿verdad? Para desarrollar el contenido, porque aquí me estoy legitimando. Cualquier persona ha elegido. Regreso a la ley para que vean ustedes que estas disposiciones, me ubico en el artículo 10, por supuesto. Estas disposiciones no contravienen a la ley, ¿sí? Aquí dice, ¿verdad?, que operarán los requisitos, las reglas, pero no dice exclusivamente su realización, su redacción, su contenido, quién lo va a realizar. Por lo tanto, sí lo puedo hacer yo. Bueno, ustedes que empiezan a conocer ya lo que es la materia agraria, ¿sí? Ahora, si nosotros creemos que nos hace falta ese apoyo del abogado especializado, del abogado agrario, ¿a dónde acudo? Al ombudsman, es decir, a la Procuraduría Agraria, ¿sí? Y se puede pedir una cita para poder desarrollar y en todo caso que nos dé su punto de vista legal de los contenidos de nuestro proyecto de reglamento interno. Se convierte formalmente en este dispositivo legal hasta en tanto el registro agrario lo inscriba y lo valide. Por eso se llama aquí proyecto de reglamento interno. ¿Quién aprueba su contenido? Pues de primer momento es la asamblea
como parte integrante del núcleo agrario, pero ya la autoridad especializada será precisamente nuestro Registro Agrario Nacional, por supuesto, la delegación a la que pertenezca, ¿sí? Y bueno, nos habla precisamente de cuáles son las bases que deberá contener. Recuerde, las tenemos señaladas en el artículo 10 y nos habla de las bases generales para la organización económica y social, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común y las demás disposiciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Permítame, por favor, tengo por aquí un formato para que usted lo conozca, cómo se materializa. Permítame, ahorita le comparto la pantalla para que lo vea. Y a lo mejor está pensando, ¿verdad?, en un escenario de reglamento interno y dice, ay, maestra, pues debe ser algo como muy básico. Javier, lo escucho. Disculpe, profesora, yo tengo una duda con el reglamento interno y sobre la parcela escolar. ¿En el reglamento interno también se puede estipular reglas para la convivencia de la parcela escolar? Sí, pero a ver, Javier, aquí no se me adelante. Lo que pasa es que parcela escolar es una sugerencia legal, ¿sí? Es una sugerencia legal y por lo tanto no necesariamente existe dentro del ejido. Usted y todos los demás van a encontrar ejidos que no necesariamente tienen las unidades productivas señaladas en la ley. Las reglas de operación de estas unidades productivas, primero, si existen, por supuesto que pudieran estar consideradas como parte de la reglamentación, claro que sí, ¿sí? Espero que le haya quedado claro, pero todavía no vemos lo que es el asentamiento humano. Entonces, ahorita vamos para allá, ¿sí? Les voy a mostrar. Lo que es un reglamento interno. Este es un formato que por supuesto está pegado a la ley. Este es un formato general. Cada uno de los núcleos agrarios, por supuesto, que le puede establecer, quitar y demás, detallar, ¿verdad? Así como nos decía nuestro abogado. Bueno, y la parcela escolar, claro que aquí puede tener una mención sobre la parcela escolar y cómo va a ser su funcionamiento, cuánto nos cuesta la periodicidad, quiénes pueden acudir a ella, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues ya retomando lo que es precisamente los fundamentos legales, viene la justificación a manera de introducción de lo que es el reglamento, ¿sí? Esto viene de alguna manera como la ubicación, ¿verdad? Porque hablamos de la fecha, hablamos del documento, ¿sí? ¿Cuál es la extensión, la ubicación geográfica, ¿sí? Y entonces hablamos aquí ya formalmente del contenido, la aplicación. Recuerde, 4 partes. Si el reglamento interno establece las bases generales, ¿verdad?, de interacción social y económica, los requisitos para adquirir nuevos ejidatarios, nos habla también de las reglas de aprovechamiento de las tierras de uso común, también nos habla y las demás. Bueno, ¿cuáles son? Aquí estamos viendo ya cómo nos habla, ¿verdad? Regula las actividades socioeconómicas, deberá revisarse y modificarse. Habla de la periodicidad de revisión del reglamento. Nos habla también de las características constitucionales, ¿verdad?, que se le reconocen al ejido, que ya las conocemos nosotros. Hablamos aquí precisamente de lo que va a ser los recursos naturales comprendidos. No todos, obviamente en esta descripción física, no todos los ejidos son iguales. Habrá quien tenga unidad productiva y parcela escolar, habrá quien las tenga, habrá quien no las tenga. Aquí las tengo señaladas, ¿sí? Habrá quien no las tenga. Estas unidades, ¿verdad?, se generan a razón de la propia necesidad, pero también de la propia organización interna. No todos los ejidos ni tienen las unidades productivas ni tienen parcela escolar. Por favor, no se me confunda, no empiece a pensar que la parcela escolar es la escuela. No tiene nada que ver, ¿sí? Este es un proceso productivo. Siguiente, habla precisamente de cuál va a ser el ámbito de aplicación, el reconocimiento, ya formalmente hablando, de cómo va a funcionar, ¿verdad?, el ejido. Habla de regulación del aprovechamiento, fomento y orientación entre ejidatarios, promover la comercialización conjunta, evitar y combatir la depredación ecológica, incendios forestales, erosión de suelos. Y aquí, fíjense, de los ejidatarios y avecindados, ya empieza a aparecer un segundo personaje, ¿verdad?
Estas personas que viven al interior del núcleo agrario, por ahí dentro de nuestra, dicen algunos, novela, cuento corto, como sea que lo haya usted percibido, ese mismo video, pues ya nos habla de esta figura, ese sujeto que pretende a una chica, ¿verdad? A Beatriz, y le dicen, ya como te reconocieron como avecindado, es que van a vender una parcela. Ahí está la razón de ser, ahí está la necesidad de este reconocimiento. En el caso de los primeros, pues ya sabemos quiénes son los dueños de la tierra, pero el caso del avecindado es un sujeto que obviamente vive al interior del núcleo agrario, es un hombre o es una mujer, es mayor de edad, es mexicano, pero no tiene titularidad de terreno, pero tiene además un reconocimiento por parte de la Asamblea, que la Asamblea te puede negar el reconocimiento y te puedes ir al tribunal, por supuesto. ¿Y este reconocimiento para qué me sirve? Para tener o entrar en la preferencia ante la venta de una parcela. Ese es el verdadero interés de ser avecindado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos, ¿verdad? Los avecindados, ya tenemos los documentos, acuérdense que nos hablan precisamente, ¿verdad?, de los certificados agrarios. Y entonces, ¿cuáles certificados voy a tener? ¿Con qué documentos puedo acreditar mi calidad? Pues hay certificado o título parcelario expedido por autoridad competente, que en este caso debería ser ¿quién? Registro Agrario Nacional, certificado parcelario o de derechos sobre las tierras de uso común, que por supuesto también me emite el Registro Agrario Nacional, pero puede ser que no tenga estos certificados. Y entonces, ¿qué voy a tener? Una sentencia favorable. El Tribunal Agrario me reconoce la calidad de ejidatario porque a través de un juicio me han reconocido, ¿verdad? O de una jurisdicción voluntaria. Y bueno, pues ya en el último escenario, la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional, ¿sí? De los derechos, de las obligaciones, ¿sí? Y bueno, grosso modo, muchachos, esto es particularmente y ajustado a lo que va a ser las premisas de ley. Esto es el contenido de un reglamento interno, ¿sí? ¿Cuántos artículos? Los que se determinen como necesarios, ¿sí? ¿Cuántos capítulos? Los que de acuerdo a su propia naturaleza, a sus propias necesidades, puedan tener, ¿verdad? Cada uno de ellos. Mire, qué importante también dentro del reglamento interno, en razón de que la ley agraria es como muy general, hablar de cómo van a funcionar los órganos de representación, el ejercicio de autonomía de estos sujetos, y hasta ahorita hemos hablado solamente de dos: la Asamblea como órgano supremo del ejido integrado por todos los ejidatarios, y tenemos al comisariado ejidal, que es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de asamblea y que está integrado por 6 ejidatarios. En estructura orgánica sería presidente, secretario y tesorero, propietarios y suplentes. Los suplentes, por supuesto, llegan a cubrir ante las faltas justificadas o no de los propietarios. Todos son ejidatarios. Aquí en ningún momento vamos a permitir que una persona ajena al ejido, incluso un avecindado, no es tan ajeno al ejido, pero no es titular, ¿cómo va a ser integrante de los órganos de representación? Pero hasta aquí parecería que todo funciona bien. No obstante, a razón de evitar una, vamos a decirlo así, un posible exceso en las facultades, en las peticiones, en las actividades realizadas por el comisariado ejidal, bueno, le vamos a generar un contrapeso. ¿Quién es el contrapeso? El Consejo de Vigilancia. ¿Quiénes integran el Consejo de Vigilancia? Básicamente serían también ejidatarios. También son 6, también son propietarios y suplentes, pero a diferencia del comisariado, este solamente tiene presidente de consejo de vigilancia y secretarios, 2 secretarios, ¿sí? Entonces, reiterando, el consejo de vigilancia es presidente y 2 secretarios, propietarios y suplentes. Por lo tanto, tengo 6 integrantes o 6 ejidatarios que integran el comisariado ejidal y 6 del consejo de vigilancia. El tercero genera un contrapeso, una restricción, una observancia a las actividades que pudieran en todo caso, vamos, rebasar las limitaciones o incluso apoderarse, ¿verdad?, del ejercicio de estos cargos
para un beneficio distinto, que no sea el colectivo, que no sea el bienestar común de esa colectividad representada y que además ha dado la confianza para que seas parte del comisariado ejidal. Para eso se justifica entonces la existencia de un consejo de vigilancia, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? No, ¿No? maestra. Ah, Kelly me está levantando la mano, dígame. Profesora, por Gracias. ejemplo, si una persona no pertenece bueno, no es parte del ejido, ¿cómo puede pedir ¿cómo se llama? El reglamento interno de ese ejido. Ay, qué buena pregunta, Kelly. Primero tenemos que justificar, ¿no? ¿Por qué quisiéramos nosotros conocer el reglamento interno? ¿Sí? Pero esto se solventa básicamente presentándonos en la delegación del Registro Agrario Nacional. Todos los ejidos tienen ahí su reglamento interno. Supongo, Kelly, que por ahí les surge la duda porque a veces tenemos como esa necesidad de tener certeza sobre la titularidad de las tierras. Hay por ahí algunas situaciones de tracto sucesivo que no se han resuelto y entonces siempre buscamos, ¿verdad?, apegarnos al reglamento interno para conocer un poquito más cómo se da esta interacción social y económica. ¿Sí va por ahí la duda, Kelly? Ah, sí, un poquito. Sí, lo sé. Muy bien, muy bien. Espero haber resuelto y haber sido clara en su petición, ¿sí? Y bueno, pues la última parte, chicos, el artículo 11 en las disposiciones generales nos establece la explotación colectiva. Recuerden ustedes que los ejidos, ¿verdad? Surge como esta necesidad de un reconocimiento puntual para la tenencia de la tierra. Sin embargo, se visualiza que el trabajar colectivamente, si es una decisión que atañe, que afecta, si usted lo quiere ver así, precisamente a la colectividad. Por lo tanto, se deberán de cubrir algunas formalidades. No es lo mismo la explotación individual que la explotación colectiva. En la explotación colectiva se está dando cierto privilegio al funcionamiento e integración. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la materialización del contrato de sociedad. Aunque no lo veamos como tal, el hecho de que un ejido funcione de manera colectiva es como si estuviéramos estableciendo una especie de empresa, ¿sí? Y en una empresa todo debe estar perfectamente reglamentado. Y todos los que intervienen en ella debemos de conocer cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. Por eso es que le pide mayores formalismos. Ya lo iremos viendo a lo largo del curso, ¿sí? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Solo voy en la parte general, ¿eh? Apenas estoy haciendo una aproximación genérica de lo que va a ser nuestros ejidos, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, déjenme ver si hay alguien. No, parece que no. Muy bien. Entonces, vamos a... Creo que les dejé aquí una participación. Sí. La activo en este momento para concluir el día de hoy. Mañana también nos conectamos porque necesitamos concluir. Nada más que elíjanme a las 8 o a las 11. A las 11, profesora. A las 11, mayoría a Sí, las 11. profesora. Sí, ok. Mañana si quieren, pero ¿no tienen clase a las 7? O se quieren levantar un poquito más tarde, o porque hasta las 11. Digo, yo no hay problema, yo estoy aquí, pero ¿les conviene más a las 11? ¿Ese es más, no sé, más adecuado a las 11? Sí, profesora. Sí, Bueno, perfecto. Mañana entonces a las 11 para ver lo que va a ser nuestra actividad semanal y demás. Y bueno, vamos a seguir ahora ya puntualmente con lo que se ha elegido, la estructura, patrimonio y demás, ¿sí? Así que ya tienen aquí la participación de la actividad que desarrollaron ustedes al revisar el video, ¿sí? Aquí les dejo ya un espacio dentro de participaciones, es la número 5, ¿sí? Y tienen formalmente hasta las 12, pero estoy aquí, sigo conectada, escuchando que el último de mis niños que asistió a clase tenga ya su participación. Aquí estoy con ustedes.